Gracias, Carlos, por la confianza que han tenido en convocarnos. Bueno, viendo un poco las exposiciones, mi nombre es Jacobo Guzmán, soy jefe de negocios de la División Internacional de Interbank. Y algo que yo creo que debe de empujarse bastante es el posicionamiento, ¿no? Yo sí he tenido la suerte de tener alumnos de la Universidad de Negocios Internacionales a mi cargo. El posicionamiento es algo muy importante. La idea sería de que si alguien piensa, algún reclutador piensa en buscar a alguien ligado a negocios internacionales, lo primero que piense es en la Universidad de San Martín, pero largamente. Y esto es un trabajo, obviamente, que hay que hacer. Ahora, para poder posicionar hay muchas maneras, ¿no? Publicidad, propaganda, etc. Yo creo que algo que deben de buscar bastante es el contacto con las empresas, acercarse a ellas. No solamente a nivel de autoridades, sino a nivel también de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado he estado en el CADE en Arequipa y creo que es una actividad muy interesante que se da cada año, a la cual asisto, y ahí deberían de estar, obviamente, autoridades y de repente buscar que algunos alumnos también asistan, ¿no? Premiar a los mejores alumnos para que asistan al CADE y tengan ese contacto con las empresas, conozcan esa realidad, porque en esos almuerzos, en esas reuniones informales que sean, se habla mucho sobre anécdotas empresariales, las cuales son muy enriquecedoras. Otra de las cosas que creo que es importante, ¿no? Ese contacto es buscar también acercamiento a gremios. Veo por acá, por ejemplo, la relación de convenios que tienen, veo que tienen convenios nacionales con la Cámara de Comercio Binacional Perú-Brasil, CAPEBRAS. Por ejemplo, CAPEBRAS este día viernes va a hacer un evento al cual viene el presidente Lula. Entonces sería bueno, obviamente, que no solamente las autoridades, sino que los alumnos estén presentes ahí. Muchos empresarios van a estar en ese evento. Es algo muy importante. Otra de las cosas que también debe buscarse es la tecnología, ¿no? Tratar de llegar a que cada alumno pues tenga una laptop, por decirles algo, y con eso pueda acceder a tecnologías. Hay universidades que ya están yendo a la China, ¿no? Lo digo porque obviamente nosotros estamos en China y varias universidades han ido a la China a buscar tecnología, a buscar laptop, buscar multimedias, equipos, etc. Sería muy importante que de repente ustedes también puedan hacer eso, ¿no? Y que cada alumno, de repente no de primer ciclo, pero sí de segundo o tercer año ya tenga ya una herramienta de esa, ¿no? De repente manejar un esquema de comodato, ¿no? Para que ese activo lo compre la universidad, pueda tener ciertas ventajas arancelarias, ingresar a la mercadería, manejar un leasing sobre esos equipos, a buscar una manera, ¿no? Y después se bajan los precios y las facilidades también para los alumnos. Algo interesante que he visto en tu Facebook es red de graduados, me pareció buenísimo, y los videos que estás colgando ahí, es algo muy bueno, he estado mirando. Otra de las cosas también, me acuerdo de hace muchos años, en otra universidad que viví en una época, era invitar cada mes a empresarios a darle charlas a los alumnos sobre diversos temas. Igualmente sobre distintos rubros, aeropuertos, puertos, seguros, mercados internacionales, es muy importante. Otra de las cosas, sugerencias que daría, por ejemplo, sería viajes de negocios, que no solamente quede en el aula todo, sino que la gente vaya y vea y viva las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi área de operaciones, que antes toda la vida se dedicaba a operar, a hacer cosas que he hecho, me los llevo a visitar una fábrica. Es decir, todo lo que tú haces, que ves ahí en el banco, mira, así se hace. Pero yo a visitar fábricas, obviamente ligadas al rubro de exportación, a visitar almacenes, a visitar los puertos, y no solamente pensemos a nivel del país, sino también pensemos a nivel del extranjero, ¿no? Visitar puertos, otras actividades. Y otra recomendación que también les haría es de que comenzar de repente estos cambios o estas mejoras en provincias, no en Lima, sino primero provincias. Es donde más débil siempre está la competencia.
siempre todos se concentran en Lima, pero se olvidan de las provincias. Entonces, primero comenzar en las provincias y de ahí ya ir a Lima. Eso es todo, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos, por la invitación que nos has brindado y poder reunirnos con antiguos amigos que muchas veces en el día a día no nos vemos. Yo quisiera alcanzar algunos comentarios, no sé si críticas o sugerencias, simplemente comentarios. No hay que perder de vista que en la actualidad hay 14 universidades que enseñan negocios internacionales en Lima y que todas ellas buscan captar un mercado determinado. Yo no conocía los números de la cantidad de alumnos ni la cantidad de egresados. Realmente golpean, ¿no? En la medida que no hay una facultad, no hay una escuela, no hay una carrera que se haya posicionado como líder a nivel universitario, ¿no? Y evidentemente tienes razón cuando dices tú que eres la número uno, ¿no? Sin embargo, conociendo un poco el modelo o la actividad de enseñanza de negocios internacionales en Perú, yo me permitiría alcanzarte algunas ideas sueltas, ¿no? Tema número uno: todas las universidades y los institutos superiores que están vinculados al tema, todas ellas tienen un enfoque esencialmente operativo de sus actividades, ¿no? Sin embargo, todas también aspiramos, y lo decimos en nuestros propósitos, que queremos que nuestros alumnos lideren, gerencien, desarrollen sus propias empresas y etcétera, que creo que de alguna manera no se condice con mucho de la malla curricular que se puede llevar a cabo, ¿no? Cursos operativos, tú tienes varios aquí desde cuarto ciclo, lo veo, ¿no es cierto?, que en general todas las mallas curriculares tienen, pero que no inciden en un aspecto sustantivo que viene a ser el tema de la cultura. El tema de la cultura es esencial hoy en día cuando tú quieres realmente gerenciar operaciones internacionales. Hemos estado acostumbrados a ver la inversión extranjera directa, por ejemplo, hemos estado acostumbrados a verlas como receptores de inversión extranjera. Pero hay un fenómeno curioso que en los últimos años viene aconteciendo y que muy poca gente se percata, que es la inversión extranjera que Perú está generando al exterior. Los dos casos más emblemáticos son AG Group y Topitop, en el cual el capital peruano que está ubicado en el exterior. Y cuando uno quiere saber qué necesita saber el estudiante que se está formando en Perú, y tú hablas con muchos de estos funcionarios, empleados, etcétera, que están por China, Tailandia, por México, etcétera, tú encuentras que la constante es que le falta conocimiento del aspecto cultural, saber cómo piensa el mexicano, saber cómo piensa el colombiano, que podremos ser latinoamericanos y compartir muchas cosas, pero también en el ámbito cultural somos completamente diferentes. Más aún si nos estamos refiriendo a españoles, si nos estamos refiriendo a tailandeses o a chinos, que no solamente no hablan nuestro idioma, sino que muchos de nuestros patrones de creencias propios son exactamente opuestos. Lo que para nosotros es positivo, el color blanco cuando alguien se casa acá en Perú es signo, o en América Latina es signo de pureza, pero cuando tú vas a los países asiáticos es sinónimo de duelo, es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo me permitiría plantear ese tipo de cuestiones, ¿no? Que incidir un poco más en los aspectos de conocimiento de cultura exterior, conocer mucho más las vivencias. Se mencionaba hace un instante el hecho de trabajar o de conocer mucho de las actividades de China, que hay universidades que llevan misiones, etcétera. Pero yo sería de esa idea, ¿no? Que no sé en qué medida desmontar mucho de los cursos operacionales, pero sí incidir en el conocimiento de la cultura del otro, ¿no? Esa famosa interculturalidad, ¿no? Conocer qué piensa el otro,
apreciar lo que piensa el otro, respetar lo que piensa el otro y fundamentalmente comprenderlo, ¿no? Que hasta ahora creo que ninguna de nuestras universidades lo viene atacando, ¿no? Eso, y luego con calma podemos conversar toda una serie de temas, y gracias nuevamente por la invitación. Buenos días, soy Miguel Galvez, actualmente soy el subgerente de la Cámara de Comercio Peruana-China y agradezco a Carlos y a la Universidad por la invitación y poder compartir algunas ideas. Me es muy grato poder compartir con Héctor, que acaba de mencionar el tema cultural como un aspecto importante, yo también lo acababa de anotar, el tema del conflicto cultural. ¿No? Si en la invitación que me hiciste era para hablar un poco acerca del futuro, ¿no? Qué cosa es lo que deberíamos estar esperando o proyectando para acá 5, 6, 7 años en los egresados. Yo creo que el tema cultural se va a ir agravando, el conflicto cultural por el tema de la globalización. Ya se han anunciado unas próximas negociaciones de futuros TLC con países del norte de África y el Medio Oriente. ¿Qué sabemos de Egipto? ¿Qué sabemos de Marruecos? ¿No? Justamente yo en los cursos que acabo de terminar el semestre venimos trabajando justamente esos países para tratar de identificar algunas características. Hoy el marketing internacional tiene como principal elemento de análisis, de investigación, el tema cultural. Entonces yo creo que, viendo la estructura de la malla, tiene un curso de marketing internacional y nada más, y no hay marketing previo. Entonces creo que por ahí podrían reforzarse. No voy a profundizar más que señalar una anécdota, que cómo se puede cometer ciertos errores, creo. Cuando Perú negoció el TLC con China, la misión peruana que estuvo encabezada por Carlos Kuriyama, un japonés, una persona descendiente japonés que iba a negociar por Perú ante los chinos, que ya sabemos los conflictos que hay entre China y Japón por temas históricos, de guerra y todo lo demás, que si bien terminamos y concluimos con un TLC, pero creo que debe haber afectado en algo esa representatividad por no reconocer estas diferencias culturales que pudimos haber preparado mejor. No dudo de la capacidad profesional de Carlos, ¿no? Que es un excelente profesional y todo, pero elementos que no se consideraron y que son fundamentales. Y si queremos ampliar nuestros negocios en el futuro, pues tenemos que trabajar en esa parte cultural, en reconocer. Otro elemento es que creo siempre hay un sesgo cuando se habla de negocios internacionales en el tema de la exportación. Le damos demasiada atención al tema de exportación y desplazamos el tema de importaciones o las actividades, los conceptos, el mismo planeamiento en el tema de importaciones, y deberíamos considerar un solo elemento, ¿no? Exportación e importación es una sola cosa. Todas las empresas que exportan, importan, y si lo hacen mal, pues también van a ser malos exportadores o van a perder competitividad. Por lo tanto, reconocer la importancia que tiene el elemento o la actividad importadora dentro del conjunto del concepto de negocios internacionales. Y lo último, para no alargar, porque creo que hay muchas personas que quieren participar, es en el considerar el tema estratégico, el plano estratégico en los negocios internacionales. Tenemos muchos elementos operativos, muchos cursos operativos, pero muy pocos estratégicos, ¿no? Es decir, recolectamos mucha información y la recolectamos y consideramos que ahí debe acabar y no pasamos a la etapa del análisis. Por lo tanto, el campo de la inteligencia de negocio, inteligencia comercial, creo también debe reforzarse porque es un elemento estratégico para planificar los negocios internacionales que debe plantear un profesional de la carrera. Muchas gracias. Este momento soy gerente de empresa de una empresa orientada hacia la internacional y con alrededor de 20 años de docencia en el campo de comercio internacional. Te agradezco, Carlos, por la invitación. Yo, evidentemente, a medida que van hablando, los invitados, supongo que los que quedan atrás se van a quedar sin ideas. Sí. Yo quisiera decirles algo muy puntual. Miren, a través de los años de docencia que tengo en el campo de comercio internacional, me he encontrado con que los alumnos o la institución le pide, en este caso veo que también sucede lo mismo, la titulación ligada a una tesis. Tesis orientada hacia la generación de un proyecto o algún programa orientado hacia el comercio internacional. Claro, mi pregunta va ahí. ¿Qué hace la institución luego? ¿Los apoya? ¿Hay algún esquema de financiamiento que permita premiar las mejores tesis para darles una cabida real como empresarios dentro del contexto de comercio internacional? Esto es algo muy importante. Yo
por lo menos en áreas donde yo opero, he visto por lo menos unas 3 o 4 tesis realmente importantes que debieron ser oportunamente financiadas. Yo me permití conversar con 2 empresarios, les sugerí, los comenté, y efectivamente 2 de ellas fueron hechas realidad, pero no por iniciativa de la institución, sino por una iniciativa personal. Creo que este es un campo que se descuida mucho. Siempre hay esquemas de financiamiento y de apoyo al alumno emprendedor. Y lo último que quisiera decirles es que hoy en día, y esto lo veo en mi empresa, nosotros estamos utilizando muchísimo elementos modernos como el BlackBerry, por ejemplo, la computadora personal, en fin. Y les puedo decir de que hoy en día el comercio internacional se basa muchísimo en la gran velocidad de respuesta. Mi empresa representa a una serie de empresas muy importantes en el exterior, en el campo de la producción de maquinaria industrial orientada hacia la alimentación. Y mis clientes están en el campo de Nestlé, Alicorp, Kraft, en fin. Y les digo de que la capacidad de respuesta nuestra hacia los requerimientos de estas grandes empresas ha hecho que nosotros nos posicionemos bien en el mercado. Y creo que esto es algo que se debe hacer ver al alumno, que hoy en día la respuesta que requiere la gran empresa en el campo de comercio internacional es inmediata. Ya desaparecieron las horas, nosotros podemos estar incluso desde nuestro hogar trabajando permanentemente, conectándonos con otros mercados, ¿no? Por la diferencia horaria. En fin, solamente eso quería decir. Mi nombre es Juan Moipuro, soy profesor en INSAN en el área de negocios internacionales, he sido profesor de muchos de los alumnos excelentes y me han resultado, 35 años enseñando comercio exterior. Ok. En primer lugar, felicito a la universidad por el intento de visualizar el futuro, cosa que no estamos acostumbrados en el país a hacer desde hace mucho tiempo, lo cual ya significa un beneficio de ser los primeros en hacerlo, en este tema sobre todo. En segundo lugar, coincido mucho con los que me han antecedido en el sentido de que nuestros programas, a nivel, digamos, de licenciaturas, a nivel de posgrado, a pesar de que tienen poco tiempo en el país, carecen de una visión global. Es decir, ¿qué es lo que queremos formar profesionales en negocios internacionales? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es darles una conciencia global. ¿Qué significa esto? Significa que estamos creando profesionales para que vivan en un mundo totalmente diferente al que nosotros hemos conocido. Significa que vamos a crear ciudadanos para el mundo. Y en esto, indudablemente, la formación que se viene dando en los programas actuales es muy orientada, digamos, a la parte operativa. O sea, la parte estratégica se ha descuidado mucho y dentro del aspecto estratégico el que más falta nos hace es el aspecto intercultural. En eso creo que somos todos conscientes. La diferencia está en cómo queremos enseñarles o formarlos o darles las competencias profesionales a los graduados a nivel de licenciatura o posgrado en el tema de interculturalidad. No es fácil, pues, enseñar interculturalidad cuando todos los alumnos son de una misma cultura. No es fácil enseñar culturalidad o interculturalidad cuando todos los profesores también son de una misma cultura. Y tampoco podemos enseñar interculturalidad, digamos, sentados en un mismo ambiente. Eso implica, digamos, un cambio en la visión que debe tener la institución o la escuela en la formación de sus profesionales futuros. Tenemos que tener en cuenta que el éxito de una carrera profesional o una institución académica tiene 3 factores fundamentales. Uno es la facultad con la que cuenta para poder lograr sus objetivos profesionales. El segundo aspecto fundamental es cómo selecciono a mis alumnos que tengan la predisposición
o tengan las cualidades o los atributos necesarios porque salga un buen profesional en ese tema. Y en tercer lugar yo pondría ya el desarrollo de la currícula, digamos, profesional. En ese sentido tenemos que comenzar a posesionar a la escuela de tal manera que pues, la facultad sea una facultad también con una visión internacional. En segundo lugar, tenemos que tener un proceso de selección de los alumnos que nos permite identificar a aquellos que tienen una mentalidad y una visión global, que ya la tienen nuestros muchachos. Lo único que tenemos que hacer es afinar la forma como seleccionarlos mejor. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de un profesional o un empresario que se va a globalizar? En primer lugar, tiene que entender lo que decía. Si voy a trabajar en otras culturas, voy a aplicar gerencia, voy a aplicar marketing, voy a aplicar financiamiento internacional, debo conocer cómo funcionan estos aspectos en otras culturas. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta en los programas que podemos revisar de todas las facultades, en las universidades, muy poco se ha hecho, o casi nada se ha hecho en este tema. Necesitamos formar profesores que entiendan cómo transmitir las experiencias y cómo inculcarle a los alumnos esa mentalidad global. En segundo lugar, también es cierto, debemos darle a estos alumnos una ciudadanía mundial. Ellos van a tener que operar en un mundo en el cual son ciudadanos del mundo ya. En tercer lugar, tenemos que darle también una formación, digamos, en lo que es la ética global. Y factores como han mencionado, ¿no? El medio ambiente, también, digamos, el emprendedurismo, todos esos factores van a ser importantes. En las escuelas que yo conozco a nivel internacional, las que mayor éxito han tenido son aquellas que enfatizan en su formación el aspecto de que los gerentes o los profesionales conozcan cómo operan otras culturas. Y hay unidades especializadas en cómo se transmite, cómo se enseña, cómo se adquiere, digamos, esa especialización. En segundo lugar, un factor importante es el factor de comunicación. La universidad tiene, digamos, una facultad de idioma, de lenguas. Yo creo que debe estar muy adscrita, digamos, a los programas de negocios internacionales. Es decir, no se puede hacer negocio internacional si tú no conoces la otra cultura y no eres capaz de hablar en su propio idioma o entender su idioma. En tercer lugar, vienen los aspectos ya de negocios internacionales en los cuales hay que hacer énfasis mucho en el aspecto, digamos, de gestión y dejar un poco más la parte operativa. El liderazgo es uno de los aspectos que se tiene que hacer mucho énfasis, digamos, en la formación de un gerente global. Yo diría que tenemos que hacer énfasis en lo que es el empresariado, el liderazgo y también, digamos, en las relaciones que se van a tener que hacer a nivel global. Hay algunas características que deben tener los alumnos que queremos en este tipo de programas. Deben ser exploradores, deben buscar y ser asequibles a trabajar en ambientes totalmente diferentes. Yo creo que podemos identificar dentro de los alumnos que se presenten a una carrera de negocios internacionales cuáles tienen ciertas características o atributos que le va a ser exitoso en culminar su carrera. Tiene que amar a lo desconocido, tiene que buscar cosas nuevas, tiene que resolver problemas complejos. Yo creo que ese tipo de participante en esta carrera es el que va a ser exitoso y realmente va a poder aplicar sus conceptos. Sobre estos temas podríamos hablar todo el día, pero creo que dejo al resto para que también puedan aportar. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Anticona. En principio trabajo en una agencia de aduana, AUSA. Hemos crecido a lo largo del tiempo y estamos metidos en el tema de negocios internacionales de la parte operativa, totalmente, ¿no? Con el correr del tiempo, durante mi experiencia de todo este tiempo, he tenido la oportunidad y la satisfacción, podré comentarles, he trabajado directamente con los alumnos de diversas universidades, la Universidad de San Martín, San Marcos, ahora último PC. Y les puedo comentar un poco mi experiencia. De hecho, nosotros tenemos un plan para captar alumnos universitarios, para formarlos, luego de un proceso de inducción en todas nuestras áreas, y de ahí de los 10 que más o menos ingresan, se quedan 4 o 5 para hacer línea de carrera. Eso lo hemos venido haciendo hace 3 o 4 años. Este año, por el tema de la crisis, tuvimos que parar un poco la mano, pero ya empezamos a captar con 4
jóvenes estudiantes que ya deben estar ingresando probablemente hoy día, y empezamos a trabajar, pues es un proceso de inducción 4 o 5 meses, corren durante todo, por todas las áreas hasta que aprendan bien la parte operativa. Nosotros, por ser una empresa de servicios netamente operativo, trataré un poco de explicarles qué es lo que requerimos, en todo caso, en función a eso. Durante todos estos años, el principal problema que tenemos con todos los practicantes, primero que son, digamos, practicantes entre comillas, porque ya son alumnos del 10º ciclo. En teoría deberían venir con una serie de herramientas básicas. Y ahí hay deficiencias. ¿Cuáles? El hecho de estructurar fundamentalmente, por ejemplo, escribir un correo rápidamente ante una respuesta. Esto viene directamente a la práctica. Enfocarse en el problema. A veces les cuesta mucho identificar el problema y van por diversos temas y no enfocan el problema directamente. Eso es fundamental, porque si no enfocas el problema, ¿cómo vamos a la solución? Y creo que otro tema importante es el tema de manejo de situaciones o manejo de trabajos en equipo. De hecho, teóricamente vemos que todas las universidades manejan este tipo de está estructurado en la currícula, pero no está dando sus resultados. Conversando con los mismos practicantes, ellos comentan de que el haber esperado 9º o 10º ciclo de iniciar su proceso de práctica, ahí hay un gran problema. Ellos consideran que la práctica deberían iniciarla probablemente a partir del 5º o 6º ciclo. Probablemente yo comparto esa opinión, porque de hecho estarían en una etapa en la que luego de un proceso de documentos o de información básica o información general, ellos puedan tener una mayor visión y tratar de comprobar la parte teórica con la práctica estando en el 5º o 6º ciclo, ¿no? Le podrían sacar mayor provecho a los cursos que puedan tener más adelante, probablemente en los cursos gerenciales que van a ver en el 9º o 10º ciclo. Luego de haber transcurrido ya 2 años o 1 año de práctica, y creo que podrían tener mayor experiencia, para sacarle mayor provecho a la parte teórica que le puedan brindar. Entonces, creo que en principio comparto con todo lo que he comentado anteriormente. De hecho, el tema intercultural es importante, sobre todo en temas de negocios internacionales. En términos concretos, yo transmitiría ese grito, ese llamado por parte de los propios actores dentro del proceso, de que el tema de prácticas no sea al final, sino sea probablemente a mediados de la mitad de la carrera, al ver de qué manera lo podemos arreglar, a efectos de que puedan sacarle mayor provecho al tema, ¿no? Gracias. Por un porcentaje del valor sobre la mercadería. Entonces, todos esos temas puntuales, yo creo que son muy importantes que una persona que quiera dedicarse a esta área debe de manejar. Es cierto, o sea, podrían argumentar que para eso están los especialistas, que son los agentes de aduana, a los cuales se les contrata, pero yo creo que es necesario. Evita muchos problemas el conocer estos temas. Temas de valoración son fundamentales, estar al día con lo que es la OMC, etcétera, porque muchas veces no se sabe qué elementos forman parte del valor, lo cual genera una serie de trabas en el proceso de despacho, que es lo que se debería tratar de evitar, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Es tener una idea de lo que es el despacho aduanero en general, desde que se genera la operación hasta que culmina, incorporando eventualmente, es cierto, va variando a lo largo del tiempo, pero existe una ley que es la Ley General de Aduanas y su reglamento, que es lo que norma a todos los regímenes y operaciones aduaneras, que si bien es cierto va variando en cuanto a su contenido, en lo esencial se mantiene. Entonces estamos hablando de un alumno, perdón, que podría eventualmente egresar en 2 o 3 años, es muy probable que la actual ley no esté vigente, pero lo esencial va a seguir siendo lo mismo porque no podemos variar el tema. Variamos las operaciones, cosas puntuales, pero, como les repito, creo que podría haber una incidencia, eventualmente si la tienen, los felicito y en buena hora, en esos casos puntuales. Los temas generales de ética, de conocimiento, de mercados, definitivamente son sumamente importantes,
pero creo que podría haber un énfasis especial en un eventual curso que se podría llamar un sistema de despacho aduanero o algo similar, en que incorporen algunos elementos que son de la vida cotidiana y son de uso diario y que son muy importantes manejarlos, ¿no? Creo que ese es un aporte que podría darles en base a la experiencia personal que tengo, ¿no? O sea, un tema puntual que se podría incluir como un seminario, etcétera, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, yo soy socio de IATSA. Nosotros manejamos portafolios de dos bancos suizos, el Adler Bank y el Hypo Suisse, y de una administradora de fondos que se llama Finapol, de algunos fondos colombianos y norteamericanos. Yo creo, agradeciéndoles la invitación y la oportunidad de dirigirme a ustedes, yo creo que una cosa es el comercio internacional y otra cosa son los negocios internacionales. Los negocios internacionales se hacen en los restaurantes y en los directorios, lo demás se hace en los puertos. Ahora, no solamente se mueven bienes, se mueven capitales en gran medida. Y uno lo que necesita, digamos, lo que necesitaría es alguien que entienda más bien de la etiqueta y el protocolo y que maneje algunos idiomas que otra cosa, porque es ahí donde se va a desenvolver. Yo quería anotar que creo que el liderazgo y el trabajo en equipo no son valores. Business Track y los destructores también trabajan en equipo y también tienen líderes, y vaya que los tienen. O sea, el liderazgo y el trabajo en equipo es propio de cualquier organización, buena o mala. El único valor del ser humano es el honor, nada más, y su compañero el valor, porque para cobardes no estamos, menos en el mundo actual, ¿no? El líder finalmente se va a destacar, porque es alguien que tiene honor y valor y los demás lo van a seguir, casi aunque uno trate de que no sea así, ¿no? Que es una de las formas, pero enseñar liderazgo me parece muy mal, porque primero no sé cómo se enseña, y tampoco sé cómo se prueba, ¿no? Esas son cosas que en el devenir de la vida se van descubriendo. De manera que yo sacaría de los valores el liderazgo y el trabajo en equipo porque no me parecen valores. El honor y el valor, la generosidad, la transparencia, la honestidad, todo eso pueden ser valores, pero lo demás son características organizacionales. Respecto a la ética, yo no sé qué es eso. Ética viene del griego ethos, que significa costumbre, como moral viene del latín mos, que también significa costumbre. De manera que si usted está en un país que coimea al policía, coimear al policía es ético y moral. Como ser suicida entre fedallines suicidas es ético y moral y además sagrado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las palabras, porque no sé, dicen que enseñan ética, no solamente acá, en Harvard también, pero en realidad lo que están enseñando son valores judeocristianos. Quizá, y ahí viene otra parte, se ha hablado de, claro, quizás entre, no sé, los tailandeses no es tan así, ellos tienen otros valores, otras formas de ver la vida. Yo no creo que sea necesario tampoco que uno conozca otras culturas. Tampoco interesa cómo piensan los demás, interesa cómo sienten, que es bien diferente. Y a mí me ha pasado, porque nosotros tratamos con chinos, con rusos, con un montón de gente, todos mienten en particular, no es raro el que dice la verdad porque piensa que sería bueno que le enseñen teatro, mucho teatro, a sus alumnos, porque todo el mundo actúa. Yo hasta ahora no encuentro uno que me diga la verdad de frente de ninguna cultura. ¿Y por qué sí es importante saber cómo sienten las otras culturas? Porque a mí me pasó una cosa muy desagradable. Cuando le hice una broma sobre el tocino, que es un tema del chancho, ¿no es cierto?, a un musulmán, que hasta ese momento era mi amigo. En el momento en el que le hice esa broma, me miró, le salían cimitarras de los ojos, y se acabó la amistad y se acabó el negocio. Por a la peruana hacerle un chiste. Chistes prohibidos en el negocio internacional, porque para nosotros pueden ser graciosos y para nadie más. Lo más importante es cómo sienten los otros. Más allá de cómo siente usted, si usted está en Egipto y ve a sus mujeres cargando bultos bien pesados detrás de los hombres, que además a veces van de la mano, y no son gays, y usted le da pena a la pobre mujer y trata de levantarle los bultos, ahí nomás termina usted. Porque son sentimientos. Los seres humanos no se guían por lo que saben, nadie se guía por lo que sabe ni se casa por lo que sabe, salvo algunos interesados. La gente se guía por lo que siente. Sería mejor saber cómo sienten las otras culturas y cómo sus sentimientos se reflejan de alguna manera, y les aseguro que con eso nos va mejor en los negocios que sabiendo cómo piensan. Cómo piensan, no sé, cómo sienten es importante. Cómo los demás se relacionan con uno a través de la empatía, a través de una serie de cosas que yo creo, como digo, que tiene que ver mucho con, de alguna manera, el manejo del idioma, algo de la historia, pero sobre todo la etiqueta, el protocolo y lo que es la actuación en los negocios, lo que es necesario hacer. Les comentaba esto de la ética porque de verdad yo
he tenido que reemplazar a Monseñor Cipriani en el CAEN en una charla que se llamaba Ética y Gobernabilidad, y tuve un gran problema porque cómo es que uno puede hablar las cosas como son cuando todo el mundo las entiende de otra manera. Acá se dice ética y todo el mundo piensa que es honestidad. Honestidad en el Japón significa cumplimiento de la especificación. Claro, y no están obligados a cumplir más allá de lo que expresan. Cuando un japonés se queda callado hay que tener cuidado porque puede hacer cualquier cosa ya que no se comprometió a nada. ¿No? Entonces, esas cosas en los negocios internacionales son importantes. Yo también discrepo respecto a que han puesto ustedes ahí que son de la clase B y C. ¿No? Mi amigo Arellano estaría muy en desacuerdo con ese tipo de cortes a la res, porque ahora ya no sabe uno quién es A, quién es B, quién es C, quién es D, quién es C. Se lleva uno grandes sorpresas económicas, sociales, políticas. En realidad, yo tengo un hijo que estudia en la San Martín, medicina. Y yo le dije, mira, me dijo, ¿dónde sigo medicina? En la San Martín. ¿Por qué? Me dijo, porque todos los profesores de la Cayetano se han ido a la San Martín. Y además porque la que más invierte en tecnología. Y en tu época, las cosas de la medicina ya no son tanto el médico de mi época, sino mucho aparato electrónico, y la San Martín invierte mucho en eso, así que estudie en la San Martín. ¿No? Entonces, no es tanto el tema del segmento social, ni uno tendría que ponerlo, no me parece una buena idea. Entre otras cosas porque los jóvenes de ahora son muy aspiracionales, ¿no? Muy acelerados, entonces es bueno más bien ponerles una cota alta porque están orientados a esa cota. Por supuesto estoy de acuerdo con la parte tecnológica, pero sobre todo con el significado de las palabras, en lo que es ética, ¿no? O moral, y que sea entendida que una cosa son los valores organizacionales, otra cosa son los valores personales, y el asunto de cómo sienten las otras culturas, porque a nosotros nos han pasado cosas buenas y malas en ese sentido, más bien en los sentimientos que en los pensamientos de los demás. Y en cuanto al tema de transmitir conocimientos, mejor sería habituarlos a entender, ¿no? Más que a conocer. El conocimiento es la información sistematizada y transmitible. Claro, los que somos académicos podríamos decir que no hay otra manera de enseñarle nada a alguien si no está sistematizado y es transmitible. Eso es verdad. Pero el entender es algo que está por encima de ese conocimiento y es lo único que podría a mí darme la suficiente flexibilidad para ir cambiando día a día como el mundo viene cambiando pues día a día, ¿no? Entonces, entrenar a los muchachos a ese manejo de la sorpresa, a ese manejo de lo extraño, es muy importante. Yo sí creo, y con esto termino, como dice el Dios de los árabes, Alá bendice doble vez al que hace sus visitas breves, ¿no? Yo sí creo que, resumí, esa gente tiene sus dichos muy simpáticos. Otro de los dichos, por ejemplo, que está en el Corán, no es un dicho, es una frase de ellos, es Alá ciega con su soberbia a los que quiere perder. Y solamente hay un tipo de soberbia, la intelectual, y se da cuando usted cree que sabe algo, ¿no? Claro, entonces, si uno los habitúa a esa gimnasia, a esa ligereza, a lo Aquiles, ¿no? A esa velocidad para cambiar, para entender, para acomodarse, que es tan difícil, que solo se logra con el entrenamiento. Es decir, sometiéndolos a tal cantidad de circunstancias sorprendentes, ¿no? que funciona. Eso está cambiando en muchos sitios y se están habituando. Por ejemplo, en la Escuela de Inteligencia del Ejército, ahora las clases se las dan a las 2 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 12. Entonces, cuando yo le pregunto al jefe que por qué hacen esto, me dice, porque un hombre de inteligencia tiene que trabajar en cualquier hora, en un bar de madrugada. Entonces, ¿cómo le voy a dar clases solo en el día? Mejor lo voy habituando a que tenga que trabajar todo el rato, a todas las horas. Ellos, para su profesión, necesitan ese habituamiento que va a ser después pues, su desarrollo. En el caso de los negocios internacionales, creo que una de las cosas más normales es justamente lo anormal. Es que aparecen circunstancias que le cambian a uno a cada rato, y si uno pudiera a los chicos entrenarlos en esos cambios violentos, pues estaría muy bien, creo yo. Buenos días, mi nombre es John Sten de la Valle, agradezco la invitación, Carlos, tuviste una gentileza por mi parte, agradezco también a tu persona. Vengo con una experiencia de varios años en los centros académicos de ADEX, esto justamente en el tema del comercio internacional y en el tema de la logística del comercio, y voy a hacer de todas las exposiciones que se han escuchado hasta este momento, y hoy tenía algunas anotaciones que coinciden en varios aspectos. El primero es el de las comunicaciones, ¿no? Hacer un énfasis especial. Yo veo que la currícula de ustedes en los primeros ciclos tiene el tema de comunicaciones 1, comunicaciones 2. Hoy día el estudiante muestra
grandes problemas para comunicarse, lo vemos inclusive con las pruebas, con los exámenes escritos, el desarrollo de los exámenes, ¿no? Entonces, si proyectamos esto después a escenarios mayores en el comercio internacional, entonces yo no estoy seguro si esto de comunicación 1 y 2 va a ser suficiente, ¿no? Entonces, ya se mencionó el tema, entonces creo que ahí nomás vamos a dejarlo de momento. Después, el centro de idiomas. Yo estoy viendo aquí el plan de estudios, yo soy medio ciego, pero he estado dándole un montón de vueltas. No logro ver un tema de idiomas aquí. Entonces, lo que sí es interesante es la cantidad de convenios internacionales que se han celebrado. Entonces, yo creo que un objetivo aquí es formar el alumno bilingüe, trilingüe, ¿no? Pensar en idiomas como el inglés, el chino, el francés, evidentemente idiomas del futuro, porque los contactos, los contratos, las cotizaciones, las redacciones van a ser idiomas que ya no son el español, ¿no? Y luego en el campo laboral también veo con mucho interés que hay orientación hacia empresas de la logística. Entonces, lo que me preocupa es que recién en el 7º ciclo de la carrera aparece el tema de la logística del comercio internacional, cuando de repente eso podría anticiparse, ya que en muchas exposiciones que hemos escuchado esta mañana se habla de alumnos que hacen prácticas en empresas. Entonces yo creo que el practicante llega cuando está probablemente en el 3º o 4º ciclo, entonces ya debería llegar a una empresa con ciertos conocimientos o alguna formación en el tema de la logística internacional, ¿no? Por lo demás, yo veo que esto es muy interesante. La universidad se pone aquí a la vanguardia. En ADEX tenemos un problema que es hoy día muy serio. Los alumnos no llegan a terminar. Es el alumno emprendedor que queremos formar, el alumno que logre la empresa exportadora. Finalmente son contados los casos, los contamos con los dedos. Ellos prefieren irse a otras universidades y terminar la carrera en un ambiente tradicional, ¿no? No se logra realmente el alumno emprendedor. Es el alumno que muestra al mundo que en lugar de buscar trabajo, él prefiere crearlo, ¿no? Y crear trabajo para otros. Entonces, yo tengo aquí unas anotaciones, Carlos, que voy a dejarlas para el final y que les puede servir, digamos, a futuro en la universidad. Muchas gracias.